Hola, bienvenidos a Perspectivas. Les saluda Mario González desde la capital mexicana. Hay mucha información. Los precios del crudo vuelven a dispararse después de que los hutíes, aliados de Irán, allá en Yemen, cumplieran sus amenazas en el Mar Rojo con ataques contra petroleros de Arabia Saudita. El Brent del Norte, el petróleo de referencia internacional, superó los $100 por barril. A un mes de los dos terremotos que azotaron Venezuela, la crisis humanitaria entra en una nueva dimensión. Unas 17.500 personas se quedaron sin hogar y lo perdieron todo, mientras el número de muertos ascendió a casi 5.400. En México, la Fiscalía General informó que se hizo cargo de la investigación del asesinato del periodista Alejandro Leiva Aguilar, ocurrido este miércoles en el estado de Oaxaca. Leiva era conocido por sus críticas al gobierno de Oaxaca, a quien denunció hace un año por acoso y persecución. Bienvenidas a Perspectivas, comenzamos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una resolución para que el presidente Donald Trump no pueda continuar la guerra con Irán sin la aprobación del Congreso, pero poco después esta iniciativa fue rechazada en el Senado. De todas maneras, hay que aclarar que aún a pesar de que hubiese sido aprobada en ambas cámaras, la resolución no era vinculante, no obligaba al presidente a cumplirla, pero lo ocurrido en la Cámara de Representantes, donde 4 republicanos se sumaron al voto de los demócratas, muestra que la administración Trump se enfrenta a problemas crecientes para seguir adelante con esta guerra no declarada y aparentemente cada vez más intensa con Irán. Y a lo que ocurre en el Capitolio hay que sumar que según las encuestas entre los estadounidenses parece ser que gana el amplio rechazo a la guerra, como ya hemos informado. Vamos con mi compañera Ione Molinares hasta Washington. ¿Cómo estás, Ione? ¿Cómo estás, Mario? Y la verdad es que lo que ha hecho la Cámara es repetir lo que ya hizo anteriormente y es molestar al presidente Donald Trump, porque hay un grupo de republicanos que siguen abiertamente opuestos a lo que está haciendo el presidente. ¿Qué está haciendo el presidente? Está adelantando una acción militar que ya muchos dicen es una guerra no declarada y que como guerra le compete al Congreso darle la autorización a la Casa Blanca. Es decir, la Casa Blanca tiene que ir a buscar la autorización del Congreso y es el Congreso el que constitucionalmente declara guerra. Pues el presidente dice que no es una guerra porque antes era un conflicto militar, después se llegó un cese al fuego y ahora le notificó al Congreso hace un par de semanas que iba a comenzar un nuevo grupo una nueva ola de ataques. Entonces la Casa Blanca lo ve como un segundo ataque que no tiene nada que ver con el primero, por lo menos en asuntos técnicos para efectos de no buscar la autorización del Congreso. El presidente no permiso, y aquí está claro, los republicanos de la Cámara de Representantes en su mayoría le han dado esa deferencia y hay un grupo que ya está comenzando a, digamos, como a reflejar la molestia que hay a lo largo del país. Por eso se generó esta resolución que se aprobó, una resolución para frenar la guerra en Irán. Pero, a pesar de que recibió un grupo de republicanos, este esfuerzo de los demócratas se quedó ahí en la Cámara de Representantes, porque al mediodía el Senado intentó por su cuenta, los demócratas también presentaron otra resolución parecida para que entonces tuvieran casi que la misma fuerza y resulta que ahí los demócratas se quedaron cortos, no lograron los apoyos que necesitaban de los republicanos y simplemente murió esta resolución. En el Senado esta es la vez número 12, el 12º intento de los demócratas por poder aprobar algo así. No lo han podido a pesar de que inicialmente hace una semana, si tú recuerdas, cuando el presidente Donald Trump fue al Capitolio, se enfrentó con varios republicanos, hubo incluso hasta gritos con un senador republicano que no va a buscar la reelección, pero eventualmente la Casa Blanca convenció a este senador y terminó votando en contra de la resolución. Los republicanos tienen un número más importante en el Senado, es más difícil llegar a los 60 votos, pero en este caso se necesitaba simplemente la mayoría mínima, lo que fuera mayoría, por eso se dio 47-49. ¿Qué es lo que pasa aquí en adelante, Mario? Nada, los demócratas dicen que van a seguir presionando hasta que los republicanos finalmente den su brazo a torcer y entiendan que esta guerra debe ser autorizada por el Congreso y que además entiendan que los estadounidenses ni
están contentos con la guerra, han demostrado que están, más bien han dicho en su mayoría en las encuestas, que no creen que el presidente tiene un objetivo y que tampoco están de acuerdo con que esta guerra siquiera debió haber comenzado. Hay cada vez más molestia. Se refleja en la subida del crudo, esto por consecuencia sube la gasolina sube el costo de la vida, entonces eso es un efecto dominó que los demócratas dicen van a terminar por cobrárselo los votantes a los republicanos por haberle dado el permiso al presidente de hacer esto sin autorización del Congreso y ellos entonces estarían ganando las mayorías, por lo menos eso es lo que esperan. Mario. Sí, ya cuando se toca el bolsillo ya estamos hablando de otra cosa, el bolsillo de los ciudadanos. Gracias a Yone Molinares. Y la situación en el Medio Oriente es cada vez... la situación en Medio Oriente es cada día que pasa más volátil. Los ataques de Estados Unidos contra Irán se han recrudecido, al igual que la respuesta de Teherán contra aliados clave en Washington, en la región. Y en las últimas horas la retórica y las amenazas entre ambos gobiernos no ha hecho sino incrementar la tensión. José Levi tiene lo último. La situación se agrava cada vez más, tanto a nivel militar. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, él asegura que cada día, cada noche, los bombardeos contra Irán son más intensos y va a seguir esa tendencia. Vemos, por otro lado, que está también la retórica del presidente Donald Trump, quien hace un par de días amenazó con atacar con gran contundencia, por ejemplo, lo que es el monte de Golán, el monte Pico, donde Estados Unidos e Israel sospechan que Irán tiene una instalación nuclear secreta. Vemos que también Donald Trump amenazó con destruir puentes, centrales energéticas y ahora en una entrevista telefónica a Axios asegura que se está planteando la posibilidad, aún no ha tomado una decisión, de llevar a cabo un ataque masivo contra Irán. Y esto cuando él afirma que todavía no sabe si Israel participaría en algo así. Él asegura que Estados Unidos puede llevar a cabo ese ataque sin ninguna ayuda. Y junto a esto, él asegura que si hubiera la participación de Israel, esto tendría consecuencias. Lo que sí es que vemos que si Donald Trump amenazó con atacar infraestructuras en Irán, lo que dice Abbas Araghchi, el canciller de esta República Islámica, es que ellos en represalia también atacarían infraestructuras en países árabes aliados de Estados Unidos. Y esto ha llevado a que Araghchi asegure que la política iraní va a ser la del ojo por ojo. Pero frente a esto, lo que asegura Marco Rubio es que la respuesta por su parte de Estados Unidos a algo así sería no ojo por ojo, sino cabeza por ojo. I think I saw Araghchi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. Y vemos que si el lunes pasado los hutíes, esta milicia pro-iraní en el Yemen, amenazó con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb para el paso de naves de Arabia Saudita, comenzaron a llevar a cabo este tipo de ataques en el Mar Rojo, y esto ha llevado a Donald Trump a amenazar con represalias no solamente contra los hutíes, sino también contra la propia Irán. José Levi, CNN, Jerusalén. Donald Trump impuso hoy una nueva condición al acuerdo nuclear con Arabia Saudita un día después de aprobarlo formalmente. El presidente de Estados Unidos asegura ahora en redes sociales que para acceder al acuerdo nuclear, Riad deberá adherirse a los acuerdos de Abraham.
que, entre otras cosas, exigen el reconocimiento del Estado de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por supuesto, elogió la decisión de Trump. Pausa. Las detenciones y deportaciones de cientos de miles de personas dividen a muchas familias y el drama de la división familiar muchas veces continúa fuera de Estados Unidos. Le tendremos un reportaje sobre lo que ocurre con muchas familias en México. Hay mil motivos para despertarse por la noche. Tenía sed, escuché un ruido afuera, la tele estaba encendida. Pero ir al baño no es uno de ellos, porque una cápsula al día de Prostamol contiene ingredientes naturales que contribuyen al funcionamiento normal de la próstata y el bienestar de las vías urinarias en hombres. Preparar el desayuno es un buen motivo. Prostamol, ¿tienes motivos? The history of life is right here. This is our planet. This is our home. Wow, the size of this animal. Water has the ability to absorb, to cleanse, to migrate, move. That's nature's magic. To see a sight like this gives you such incredible hope. When you put your mask on, you get into the water, you just have this whole world open up to you. The ocean is still the greatest part of this planet. It's time to start giving back. You can wake up every morning with one single priority and save the most important place on earth. Every one of us can create change, and that starts really young. This is ambitious, it's bold, brave, and it's necessary. Aquí en CNN la noticia es lo primero. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas y políticas que te impactan, desde las decisiones tomadas en Washington hasta sus repercusiones en todo Estados Unidos, América Latina y el mundo. Seguimos la historia desde todos los ángulos para brindarte directamente los hechos. Acompáñame en Directo USA de lunes a viernes en CNN. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. Yo nunca me sentí ni un hombre, ni un varón que cambió, ni un niño que fue, porque la verdad es que yo nunca me sentí así y no me siento así para nada, no siento que haya cambiado nada en mí. Solo mejoré mi imagen y traté de reflejar lo que yo sentía, lo que yo percibía que era. Trabajé en programas de televisión, siempre hice entrevistas por mi estética, porque tengo un personaje de noche que es muy glamuroso, también fui una drag queen muy conocida. Entonces en Argentina me conocen mucho por eso. Lo que sí tengo claro es que me gusta competir y compito. Sí, estoy jugando profesionales, nacionales acá en Argentina, la Liga Seniors, y estoy número 3 en el ranking nacional. La muerte de migrantes hispanos en operativos de inmigración ocurridos recientemente en Estados Unidos ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump. Las detenciones y deportaciones de cientos de miles de personas crean incertidumbre, miedo, dividen a muchas familias. Es el caso de una venezolana, Jessica, que tras la detención y deportación de su esposo optó por irse voluntariamente a México. Valeria León nos cuenta su historia. Jessica camina por la Ciudad de México, el lugar a donde llegó después de irse voluntariamente de Houston, Texas, donde vivía con sus 2 hijas y su esposo, tras ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno de Joe Biden y que fue eliminada en esta administración. Veníamos aplicando desde Tuxtla Gutiérrez por la CBP One.
Todo cambió cuando él fue detenido y deportado a Venezuela en febrero de 2025, un mes después de que Donald Trump tomó posesión como presidente. Salió a trabajar y ese día lo paró la migración y se lo llevan porque estaban esos días las redadas masivas y se lo llevó migración. Desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca y hasta febrero de este año, ICE ha arrestado a cerca de 400,000 personas, según los datos más recientes del proyecto de deportación de la Universidad de Berkeley y UCLA. Ante el temor de enfrentar una deportación, Jessica decidió salir de Estados Unidos. Y no quería pasar lo mismo que pasó a mi esposo. Relató a CNN los momentos de terror que vivió tras la detención que separó a su familia. Andaban con miedo y tanto fue así que yo saqué a mis hijas antes de que culminara el año escolar. Las saqué porque ya tenía mucho miedo. Jess Carlis, su hija mayor de 16 años, aún recuerda los días en los que iba a la escuela a Texas. Porque la escuela donde estaba yo era bilingüe, o sea, hablaban inglés y español, pero había muchos latinos, pues. Mamá decía que ya no quería estar allá porque también, o sea, la podían deportar y nos podían dejar ella, o sea, allá sola, pues. En la Ciudad de México, Jess Carlis pudo jugar fútbol por primera vez en un partido organizado por la Unión Europea para menores refugiados. Y aunque aquí han encontrado una comunidad en la capital, su deseo es regresar a Venezuela. Me gustaría ir a Venezuela. Quiero ver a mi papá, porque es que no tengo pasaporte. Pero hay un obstáculo. A ver si me pueden ayudar con un vuelo humanitario para poder regresar con mis niñas, porque en realidad no cuento con los recursos para devolverme a Venezuela. Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 migrantes de otras nacionalidades de enero de 2025 a marzo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de Human Rights Watch. Es distinto. Y aunque las autoridades mexicanas rechazaron que haya un acuerdo como tercer país seguro, brindaron su apoyo a quienes permanecen en este país. Pues somos un país humanitario, que en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, pues no se les rechaza. Mientras tanto, la distancia y la incertidumbre siguen marcando a quienes son los más afectados por el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Caos, mentiras y encubrimientos en esta investigación especial de Jack Tapper de CNN llamado 18 días en Minnesota. Trata sobre la muerte por disparos de 2 ciudadanos estadounidenses por parte de la administración Trump hace 6 meses, Renee Good y Alex Pretty. En este trabajo exclusivo se examina qué sucedía exactamente detrás de escena en estos días en torno a sus muertes, cómo las políticas de aplicación de la ley de la administración Trump, criticadas por ser excesivamente agresivas, contribuyeron a sus muertes, y cómo mentir sobre la violencia cometida por agentes federales también se volvió algo habitual. Cómo las autoridades federales rompieron con el precedente y dejaron de cooperar con las autoridades locales que investigaban las muertes causadas por los agentes. En medio de las preguntas, de todas estas preguntas, sobre si realmente se están llevando a cabo investigaciones sobre los decesos de Good y de Pretty. Y ya que aún no hay cargos, les tenemos este informe. Chaos last December in Minneapolis as Operation Metro Surge got underway. Quote, somebody is going to get killed. That was the disturbing warning from an agent of the Department of Homeland Security's Investigations Division that sent a chill throughout local officials here in Minnesota, including prosecutors with the U.S. Attorney's Office. The agent was worried about what would happen when Gregory Bavino and his Border Patrol agents got to this city, and the warning was tragically prophetic, as Renee Good was killed on January 7th and Alex Pretty on January 24th. This is the story and the investigation into what was going on behind the scenes between those 18 days. Somalians ripped off that state for billions of dollars. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Those December 2025 comments demonizing Somalis living here in the U.S. legally would set the stage for the launch of Operation Metro Surge.
the Trump administration's deployment of 3,000 immigration agents to Minneapolis and St. Paul. Those are the general orders. Controversial Border Patrol Commander-at-Large Greg Bavina would lead that surge come January. A man already gaining a reputation for his use of aggressive tactics in places like Los Angeles and Chicago, and being accused by a judge of lying under oath. Beginning in December, the administration had an unprecedented wave of immigration enforcement in the city, in the Twin Cities. What problems did it cause? The administrations are empowered to set priorities, and that is traditional and it's appropriate. But Operation Metro Surge was different. From the beginning, it was conducted in a paramilitary posture. This is Tom Calhoun Lopez, at the time the chief of the Violent and Major Crime Section for the U.S. Attorney's Office for the District of Minnesota. CNN spoke with more than a dozen former and current members of the Trump administration for this story, most of whom refused to go on the record out of fear of retaliation by the Trump administration. Hundreds of agents were flooding in from out of district. They weren't familiar with Minnesota communities. They weren't familiar with Minnesota residents. And operationally, they were in a paramilitary posture as well. They were heavily armed. They were in masks. They patrolled in combat gear, and their ethos was of a military occupying force. Their mission seemed to be to subdue the state and to bring it to heel. You know from occupation because you're a veteran. That's correct. I deployed to Iraq twice, once as a field artillery officer and once as an Army judge advocate. And it reminded you of that kind of occupation? It did. Through 2 different deployments, I got to see what a military occupation looked like. And unfortunately, Operation Metro Surge had all the hallmarks of a military occupation. We don't control the unsafe or questionable tactics by other agencies that are here. It had become a toxic environment, and it had become a lawless environment. And from that lawlessness came chaos, and from that chaos came the deaths of Renee Good and Alex Preddy and other people being injured. On the morning of Wednesday, January 7th, a Minneapolis mother named Renee Good dropped her 6-year-old son off at school, then went with her wife Becca to be legal observers of the immigration enforcement operations in their city. That's fine, dude. I'm not mad at you. Show your face. I'm not mad at you. It's okay. We don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. Oh! What did you think when you first saw the video? We were getting updates as they happened. We got the video as soon as we can. Obviously, the video speaks for itself. It's troubling. Immediately following the shooting, senior prosecutors in the Minnesota U.S. Attorney's Office did what was standard operating procedure. They ordered an investigation into the shooting, whether Renee Good's civil rights had been violated. For a brief moment, it looked like a joint investigation would happen between the FBI and local authorities. But the Trump administration had different plans. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. In addition to those highly questionable comments from then Homeland Security Secretary Kristi Noem, President Trump quickly took to Truth Social and made demonstrably false claims, saying Good was, quote, very disorderly, obstructing and resisting, who then violently, willfully, and viciously ran over the ICE officer, who seems to have shot her in self-defense, adding, it is hard to believe the ICE officer survived. This is the site where Renee Good died. The investigation was shut down into the shooting. That's correct. The President and the Secretary of Homeland Security both announced that there would be no investigation. Secretary Noem referred to Renee Good as a domestic terrorist, and I've certainly seen no evidence of that whatsoever. And had you ever seen anything like that happen before, where the President weighs in on a shooting? Never. Under normal times, an administration would have no objection to an investigation because the investigation may clear the officer. An investigation isn't necessarily designed to indict anybody. U.S. Attorney Daniel Rosen was in Washington, D.C. at a conference. So the second in command of the U.S. Attorney's Office, Joe Thompson, who was worried that the presence of Homeland Security agents on the street, ICE, Border Patrol, CBP, would inflame matters, made a request to the feds to remove them. That request was honored. Briefly. They are already trying to spin this as an action of self-defense. I want to tell everybody directly, that is bullshit. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. In the U.S. Attorney's Office, staffers grimaced, knowing Mayor Fry's comments weren't going to help. But even before those comments, prosecutors worried about how the Trump administration would handle this shooting. By the end of the day, the FBI was no longer working with local authorities on the shooting investigation, and Homeland Security agents were back on the streets.
On Thursday, January 8th, the day after the Renee Good shooting, tensions between the prosecutors in the U.S. Attorney's Office in Minnesota and the Justice Department began. Justice Department officials wanted the prosecutors to claw back a warrant they'd obtained for Renee Good's car, a warrant predicated on an investigation as to whether Renee Good's civil rights were being violated. DOJ officials in D.C. wanted the charges to be against Good for attacking the ICE officer. The Justice Department, led by the Office of Deputy Attorney General Todd Blanche, also wanted Good, and to a different degree her widow Becca, investigated. But the Minnesota prosecutors would not carry out those actions. On Monday, January 12th, 5 days after the death of Renee Good, Minnesota's U.S. Attorney Daniel Rosen returned to the office, and he told prosecutors that the marching orders from D.C. were to investigate Good for an assault on a federal officer, and he also suggested they take some investigative steps regarding Good's widow, Becca. Instructions the prosecutors thought were madness. Does it make sense to investigate somebody for assault on a federal officer if they're dead? It did not make sense to me at the time. It didn't make sense to any of us. It doesn't make sense to me today. Also that day, Greg Bovino demanded a phone call with the U.S. Attorney's Office. Bovino was angry that prosecutors had not been filing cases against protesters whom he had claimed, and his agents had claimed, were assaulting officers and agents. You assault an officer and you're going to jail. What Bovino said on the call stunned the prosecutors. Quote, "These people are wackos," Bovino said about Minnesota protesters. This shit is getting ready to come. We're not going to calm it down. We're going to put it down. We're going to pacify this place. We're going to roll them up. Bovino also made a comment about Rosen, the U.S. attorney, who's an Orthodox Jew, sneeringly referring to him as one of the chosen people, a comment prosecutors found anti-Semitic. After the call with Bovino, one of the prosecutors said, quote, they're going to kill someone else. Others agreed. Bovino's claims that immigration officers were being assaulted and charges weren't coming. Well, those cases had been going to Tom Calhoun Lopez. Law enforcement officers have a good job, and federal agents do their job very, very well. So it's important that prosecutors protect them where they can. And that means vindicating their rights, their victims also. But I began to have concerns that agents were not truthful, making arrests with very little provocation, and then soon enough, no provocation. And even after that, I would learn that agents had instigated physical contact. And so they were arresting people not only who had committed no assault, but who had in fact been assaulted by federal agents. As a result of the false claims and the chaos in Minneapolis, which would soon reverberate inside the Minnesota U.S. Attorney's Office. We investigate when it's appropriate to investigate, and that is not the case here. Tuesday, January 13th, 6 days after the killing of Renee Good, was a pivotal day here at the U.S. Attorney's Office in Minneapolis, which was so hard and so far by the Trump Justice Department to do things that they found unconscionable, even immoral. 5 prosecutors, including 4 top prosecutors, resigned in protest. 6 prosecutors who suddenly decided they didn't want to support the men and women in ICE. So they came in, they said, we want to resign. So breaking news tonight, I fired them all. Attorney General Bondi goes on Fox and claims that she fired you. What was your response when you heard her say that? I know what happened, and it made the Attorney General feel better to say that she had fired us. That was okay. I never intended to leave the U.S. Attorney's Office. It was my dream job. It's why I went to law school. Greatest professional privilege of my life. I couldn't understand. The next evening, January 14th, another shooting. What we saw was 3 individuals weaponized shovels and brooms to attack an ICE officer that had to defend himself. DoorDash driver Alfredo Alejandro Alhorna fled in his car when he realized he was being followed by ICE agents. Returning home where he lived with his cousin. Footage of the incident shows Alhorna being tackled by ICE agent Christian Castro before a brief struggle. When Alhorna and his cousin Julio Cesar dos Celis, both in the country illegally, run towards their home, you can see the agent fire his weapon toward the entryway. He hits dos Celis, who was not the target of the pursuit. He hit him in the leg. As with the shooting of Renee Good, the video told a different story from what authorities initially claimed. The ICE agent was later charged with 4 counts of second-degree assault and 1 count of falsely reporting a crime. Saturday, January 24th, was 17 days since the death of Renee Good, the culmination of weeks of chaos
and cover-ups in Minneapolis. 6 months ago, this Friday, a VA intensive care nurse named Alex Preddy was right here on Nicollet Avenue in Minneapolis. He'd been protesting the immigration enforcement event. He was out here as an observer filming. Immigration agents pushed a woman to the ground. He said, "Are you okay?" and helped her up, at which point immigration agents swarmed him. He had a weapon he had a permit for. It was holstered. It was taken from him before any shots were fired. And then at least 10 shots were fired into the body of Alex Preddy right here on the ground. At no point had he been resisting arrest. When they tried to get him to disengage, he became aggressive and resisted them throughout that process. These officers used their training, followed their protocols, and were interfered with their lives and the people around them. I was not with the U.S. Attorney's Office when that happened, but the video is shocking, and I would think as an American citizen that there would be a full investigation, and there would never be some accountability. Are you surprised there hasn't been any sort of result? I wish I could say I'm surprised. I'm certainly dismayed. The shooting of Alex Preddy was widely seen by prosecutors and former prosecutors as bad, as prosecutable. It was, one former prosecutor told me, an execution, a summary execution. It's that simple, unquote. And yet local officials were kept from the scene of the shooting by federal officials, and 6 months later, still no charges have been brought against the officers who killed Alex Preddy right here. My big fear is that we'll be 12 months from the day of the shooting, and we'll be right in the same place. That's Steve Slisher, attorney for Alex Preddy's parents. This is a family who lost their only son and watched this unfold on TV. Would never contacted by the government to even inform them that this had happened. They haven't been treated with respect. How worried are you? We're now in a world where there is no accountability for police officers or any sort of law enforcement or immigration enforcement agent. I don't think that the citizens of this country are going to accept that. We certainly don't accept it. Alex's parents don't accept it. We demand accountability and transparency for Alex's killers. He loves this country. While the Trump administration and our nation have largely moved on from these tumultuous 18 days in Minnesota, the Preddy family and the Good family still live every day with their losses. Meanwhile, the Trump administration's immigration enforcement policies continue to be criticized for being overly aggressive to the point of unnecessary state-sanctioned killing. They're criticized for agents lying and for administration cover-ups. As of now, the status of any federal investigation into what happened in Minneapolis with Renee Good and Alex Preddy remains unclear. CNN se puso en contacto con el exfuncionario de la patrulla fronteriza Greg Bovino. Él cuestiona la caracterización de esa llamada telefónica del 12 de enero. Dice que, aunque no puede recordar sus palabras exactas, la idea de que permitiría las protestas no es algo que él diría. Y en cuanto al comentario sobre el pueblo elegido, negó que tuviera una intención de ser antisemita. Afirma que simplemente estaba frustrado porque no le había podido comunicarse con el fiscal federal Rosen durante el Sabbat. Pausa, regresamos con más en Perspectivas. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. Cada noche. Existe la posibilidad de un bombardeo. Sin filtros. No deben tratar así a nuestros jóvenes en ningún lugar. Aquí se pregunta. ¿Hay libertad de credo en el país? No, en España. Se escucha. Este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y se debate. ¿Su política exterior va a ser así? Como tibia, sin fijar postura. Conclusiones con Fernando del Rincón, de lunes a viernes en CNN. Las noticias no se detienen y CNN está siempre presente para traerte la información más relevante. Ahora, los fines de semana sigue a Rey Rodríguez, quien lidera el equipo de Mirador Mundial, tu punto de referencia para enterarte de lo que está pasando en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Quédate con CNN para obtener información precisa y oportuna de las historias del momento. Mirador Mundial, los sábados y domingos en CNN. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta.
un podcast de CNN. Escúchame en Apple Podcast o en cualquier aplicación de podcast. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN. La inmigración está claro que necesita reformas, que según en qué países y de qué manera hay que... O sea, no se puede decir, no, esto hay que abrirlas. No se trata de eso, pero lo que no se trata con seguridad es de demonizar la inmigración y decir que es un peligro, es la causa de todos los males, que es lo que están haciendo muchos movimientos fundamentalmente de extrema derecha en todo el mundo, para decir, oye, hay que cerrar las puertas. La inmigración, en el caso de este país, es el motor de lo que ha sido en estos 250 años que estamos celebrando de existencia, y de otros pues también, con lo cual primero tengamos claro eso, que el total de la película es positivo. La Unión Europea multó a Google con el equivalente a $1.000 millones por infringir normas diseñadas para promover la competencia en los servicios digitales. La Comisión Europea dijo que Google no había cumplido con la ley de mercados digitales del bloque al promover sus propios servicios, incluidos los de hoteles, compras y transporte en Google Search, por encima de sus competidores, y al restringir la manera en que los desarrolladores de aplicaciones venden servicios a los clientes. Google afirmó que esta regulación europea perjudica a los consumidores. Las multas muestran la determinación de Europa de frenar el poder de las grandes tecnológicas, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con responder con más aranceles a los productos europeos. Aquí en CNN la noticia es lo primero. Voy con Yone Molinares al Capitolio. Dejaron listo ya los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas y políticas que te impactan, desde las decisiones tomadas en Washington hasta sus repercusiones en todo Estados Unidos, América Latina y el mundo. ¿En qué punto se encuentran las relaciones con Estados Unidos? Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido siempre anormales. Directo USA es esa ventana por la que usted puede entrar a Estados Unidos y ver lo que está ocurriendo en este país. Seguimos la historia desde todos los ángulos para brindarte directamente los hechos. Grupos de proinmigrantes presentaron una demanda. Desde nuestros estudios en Washington, soy Juan Carlos López. Acompáñame en Directo USA de lunes a viernes en CNN. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno.
Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó este lunes la aplicación de un nuevo arancel extraordinario a 60 economías. Esto amparado en la sección 301 de trabajo forzado. El nuevo arancel irá del 10 al 12.5% e incluye a países que son socios comerciales como México y Canadá, a quienes se pondría un gravamen del 10%. Greer confirmó las noticias a CNN justo después de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la capital mexicana, en el marco de las negociaciones del TEMEC que iniciaron esta semana. La Unión Europea multó a Google con el equivalente a $1,000 millones por infringir normas diseñadas para promover la competencia en los servicios digitales. La Comisión Europea dijo que Google no había cumplido con la ley de mercados digitales del bloque al promover sus propios servicios, incluidos los de hoteles, compras y transporte en Google Search, por encima de los de sus competidores y al restringir la manera en que los desarrolladores de aplicaciones venden servicios a sus clientes. Google afirmó que la regulación europea perjudica al consumidor. En México, la Fiscalía General informó que atrajo la investigación del asesinato del periodista Alejandro Leiva Aguilar, ocurrido este miércoles en el estado de Oaxaca. Leiva era conocido por sus críticas al gobierno de Oaxaca, a quien denunció hace un año por acoso y persecución. El asesinato del periodista Francisco Leiva, ya le comentaba, allá en Oaxaca, vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra la prensa en México. Leiva, de 60 años, era conocido por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, especialmente ahí en el estado de Oaxaca, por sus críticas también al gobierno, a quien denunció hace un año por acoso y persecución. Con este caso, ocurrido en San Pablo Etla, suman al menos 4 periodistas asesinados en el país desde junio y 5 en lo que va del 2026. Según la entidad no gubernamental, artículo 19, la Fiscalía de Oaxaca investiga el crimen con apoyo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, mientras organizaciones advierten que la impunidad sigue siendo la regla en los ataques contra periodistas. Frente al brote en expansión de diarrea causada por la ciclospora en varios estados de Estados Unidos, las autoridades y empresarios agrícolas en México insisten en que no han encontrado evidencia que vinculen a dicho brote, a la producción mexicana con el brote, pero que siguen colaborando con la investigación. Así se expresó el titular del Consejo Nacional Agropecuario de México, Jorge Esteve. Cuando tú tienes 3 casos aislados por todo México, pues no habla de un brote en una zona específica donde se puede atribuir a productos, ¿no? Así que yo lo que tuviera que decir, obviamente, no parece ser un problema de México. Sin embargo, en México, el Consejo Nacional Agropecuario, trabajando con Senacica, entendemos que esto es un tema de confianza y que siempre tenemos que estar abiertos a ver cualquier problema, ¿no? Esto obviamente puede pasar por agua contaminada, por algún animal que pase por un campo, pero también puede pasar en los procesos de empaque, en el transporte, en la distribución. Así que no quiero decir no fue en México, porque creo que tenemos que ser responsables y creo que al estar abiertos, estar analizando al detalle, estamos generando esa confianza. Está en México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y publicó desde México, coincidió con esto, la aplicación de un nuevo arancel a los productos de 60 países, 60 economías, bajo el amparo de la sección 301 sobre trabajo forzoso. Esto después de según el Departamento de Comercio, de una gran investigación que se realizó. Entre los países afectados con el nuevo arancel estarían socios comerciales como México y Canadá.
Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo, declaró Greer a CNN. Este anuncio del representante comercial lo hizo desde la Ciudad de México tras el encuentro que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la negociación del acuerdo comercial que Estados Unidos mantiene con México y Canadá. Pero vamos a escuchar al representante comercial de Estados Unidos. Durante más de 100 años, Estados Unidos ha tenido una ley que prohíbe la importación de bienes fabricados por personas expuestas al trabajo forzoso. Esto es sentido común y estamos aplicando esta ley para prohibirlo. Lo que parece que es sentido común para usted y para mí, para otros no lo es. En otros países realmente no tienen este tipo de leyes y ni siquiera en un grupo pequeño de países que las tienen, las hacen cumplir realmente. Hemos ido por todo el mundo, francamente, durante años en distintos gobiernos para intentar que otros países actúen al respecto. Finalmente hemos puesto un límite y les hemos dicho a esos países que deben actuar. Tienen que prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y tienen que hacer cumplir estas leyes para que todos tengamos igualdad de condiciones. Así que estamos tomando medidas para lograrlo y si los países van por un buen camino y tienen un cierto nivel de aranceles, es alrededor del 10% y si no, es alrededor de un 12,5%. Después de la publicación, ya también por parte de la oficina que encabeza James O'Reilly en Estados Unidos, esta misma tarde el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, después de haberse reunido con el propio representante comercial, dijo en su cuenta de X que el anuncio de este arancel, de este nuevo arancel, ya había sido anunciado y que en realidad afecta muy poco a las exportaciones mexicanas que están amparadas bajo el TMEC, que representan más del 80% de los productos. Vamos a escucharlo. Quedan excluidos todas las exportaciones de México, más del 80%, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el TMEC, es decir, no hay cambio en eso. Respecto a lo que nos aplican, pues es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento. Ese 10% ya lo teníamos para lo que no cumple las disposiciones o reglas de origen del Tratado de Libre Comercio. En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy. Esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, ya lo sabíamos, para resumirles, ya estábamos informados por USTR, por el embajador Greer, incluso se lo comentó hoy a la presidenta, se lo informó y sus detalles. En segundo lugar, no afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora, es la misma la que tendremos los días subsecuentes. Y en tercer lugar, ese 10% es el mismo nivel que teníamos. A otros países les pusieron un poco más, 12.5. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Perspectivas. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Las noticias no se detienen y CNN está siempre presente para traerte la información más relevante. Ahora, los fines de semana sigue a Rey Rodríguez, quien lidera al equipo de Mirador Mundial, tu punto de referencia para enterarte de lo que está pasando en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Quédate con CNN para obtener información precisa y oportuna de las historias del momento. Mirador Mundial, los sábados y domingos en CNN. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven,
Acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Soy Osmari Hernández en Caracas. Somos CNN. La solidaridad no para frente a los desastres meteorológicos. Mientras Chile se va recuperando de un frente que dejó varios muertos y cientos de evacuados, los residentes de Santiago, la capital, reúnen donaciones y suministros para los afectados. Mi compañero Christopher Ulloa tiene todos los detalles. La lluvia en Chile da un breve respiro luego de varios días de intensas precipitaciones impulsadas por el fenómeno del Niño en nuestro país y que afectaron al menos a 10 regiones de todo Chile. Las cifras ya lo han dicho las distintas autoridades, al menos 13 personas fallecidas, 4 desaparecidos y miles de personas damnificadas. La etapa que viene ahora con este respiro que ha dado el clima es las ayudas. Acá ustedes ya pueden ver cómo aquí en el barrio Meix, en pleno centro de Santiago, ya vienen llegando toneladas y toneladas de ayuda entre alimentos no perecibles, agua, víveres de primera necesidad, que la comunidad china de este sector del barrio Meix, donde hay muchos locatarios, muchos comerciantes, se han organizado también junto a la Municipalidad de Santiago para entregar todas estas ayudas que ustedes ya pueden ver en las imágenes de mi camarógrafo José Vázquez. Acá pueden ver, como lo han dicho también las distintas autoridades, el agua, ¿no es cierto? Una de las primeras necesidades que tienen todas estas personas y que lamentablemente hay muchos sectores también, especialmente en el norte de nuestro país, la región de Coquimbo y también en la provincia del Guasco, donde lamentablemente hay muchas personas que se mantienen sin suministro de agua potable y también sin el suministro de electricidad. Nosotros acá nos encontramos con don Eduardo Marante, quien es coordinador de todos estos sectores de comerciantes. Estimado, preguntarle qué ayudas se están recolectando y cuán afectadas se encuentran las personas en el norte de nuestro país. Bueno, lo primero, nuestro alcalde Mario Desbordes hizo un llamado para poder ir en ayuda. Él habló con distintos alcaldes de la provincia del Limarí y dada la problemática que ellos le expresaron al alcalde, que él inició esta campaña. Y la comunidad china fueron los primeros en tomar esta aposta de nuestro alcalde Mario Desbordes y nos donaron 35 toneladas de alimentos que llevamos hasta ahora. También coordinamos con Correos de Chile y con la aerolínea Sky Airlines para poder trasladar toda esta mercadería y todas estas donaciones a la provincia del Limarí. Eduardo, ¿cuáles son los utensilios que más se necesitan en estos momentos y hasta cuándo van a estar enviando esta ayuda a la zona norte de nuestro país? Nosotros esta campaña es hasta el sábado, porque tenemos que además hacer la logística para poder enviar toda esta ayuda. Necesitamos alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, artículos de aseo y agua. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Entonces, son 35 toneladas, me dijo ya. Hasta ahora llevamos 35 toneladas. Y que van a seguir aumentando durante la semana. A seguir aumentando durante lo que nos quede de la campaña. Perfecto, estimado, se pasó. Muchas gracias. Ahí ya lo ven, como le decían las autoridades, y como pueden ver también acá las imágenes de José Vázquez, la ayuda sigue llegando, la gente continúa trabajando para ya pasar a esta siguiente etapa, ¿no es cierto?, de las ayudas
ayudas, tratar de reconstruir también las cientos de viviendas que han sido afectadas y como ya lo ha dicho también el presidente José Antonio Kast, quien ya había declarado estado de catástrofe en la zona norte de nuestro país, hay que comenzar a movilizar las ayudas y hay que comenzar también a prepararse para toda esta etapa que viene, volver a levantarse, volver a reconstruir y volver, ¿no es cierto?, a ayudar a todas estas familias que ampliamente han sido afectadas por estas intensas precipitaciones que han afectado desde el 14 de julio al menos a 10 regiones de nuestro país. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. Gracias a Christopher. Hacemos una pausa en Perspectiva. Regresamos. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN. Sí, está claro. Y muy bueno que vuelvas, lo has dicho al empezar el programa, decir, bueno, suponiendo que esta transición se produzca, porque allá hay una serie de interrogantes que has explicado muy bien, o sea que eso de entrada, decir, bueno, a lo mejor esto no es tan inmediato como creemos. Segundo, el punto de la transparencia, de mantener la transparencia que, bueno, nos puso en danza Bernanke, ha sido tremendamente un activo positivo y un activo grande de la institución. Y luego, fundamentalmente, la estructura de una FED fuerte, con esa complejidad que tiene ahora mismo de regional, es un strength, es una fortaleza. Cada noche. Existe la posibilidad de un bombardeo. Sin filtros. No deben tratar así a nuestros jóvenes en ningún lugar. Aquí se pregunta. ¿Hay libertad de credo en el país? En España. Se escucha. Este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y se debate. ¿Su política exterior va a ser así? Tibia, sin fijar posturas. Conclusiones con Fernando del Rincón, de lunes a viernes en CNN. Cuidar de nuestro planeta es parte fundamental para el bienestar, aparte de ser una responsabilidad de todos. CNN se compromete a luchar contra el cambio climático, impulsando conversaciones con expertos, informándote sobre las repercusiones de los ecosistemas frágiles en la humanidad y te convoca a ser parte del cambio. CNN Clima. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana aquí en Perspectivas. Que pase un excelente día. The history of life is right here. This is our planet. This is our home. Water has the ability to absorb, to cleanse, to migrate, move. That's nature's magic. When you put your mask on, you get into the water, you just have this whole world open up to you. Every one of us can create change, and that starts really young. This is ambitious, it's brave, and it's necessary. Las noticias no se detienen y CNN está siempre presente para traerte la información más relevante. Ahora, los fines de semana sigue a Rey Rodríguez, quien lidera al equipo de Mirador Mundial, tu punto de referencia para enterarte de lo que está pasando en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Quédate con CNN para obtener información precisa y oportuna de las historias del momento. Mirador Mundial, los sábados y domingos en CNN.
Aquí en CNN la noticia es lo primero. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas y políticas que te impactan, desde las decisiones tomadas en Washington hasta sus repercusiones en todo Estados Unidos, América Latina y el mundo. Seguimos la historia desde todos los ángulos para brindarte directamente los hechos. Acompáñame en Directo USA de lunes a viernes en CNN. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. La historia completa con Anderson Cooper. Los mejores periodistas de CNN comparten historias profundamente documentadas. This is the story of Steve's apple. If I was to take up sports betting, what would your advice be to me? Don't. You believe the civil government should be guided and dictated by biblical law, right? Yes. How in the world did you survive this? The full force of that technology is landing here today. La historia completa con Anderson Cooper. El domingo en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva hora aquí en Directo USA. En este jueves 23 de julio les saluda Yone Molinares, hoy por Juan Carlos López. Y hoy en Directo USA les vamos a contar de más amenazas del presidente Donald Trump, que dice no está dispuesto aún a buscar un cese al fuego con Irán en medio de este incremento de hostilidades. Y lo que parece realmente una ampliación del conflicto, los rebeldes hutíes de Yemen están amenazando con atacar barcos sauditas al Mar Rojo, amenazando también con otra vía crucial para la economía mundial. Y el Departamento de Justicia en Nueva York retiró los citatorios para que varios reporteros del New York Times testificaran en una corte sobre sus fuentes anónimas en una historia que irritó al presidente, que tenía que ver con el nuevo avión presidencial que adolecía de serios mecanismos de seguridad y que el presidente no quiso reconocer. Y así, vamos directo a las noticias. And they gave me the lowest seat I've ever sat in. You know, they said that. They do that on purpose. I don't think it was Chris that did it. I'm just trying to compare them. Estuvo visitando, nada más cruzando casi la Casa Blanca, se fue a la Administración de Protección del Medio Ambiente, la EPA por sus siglas en inglés, y allá estuvo hablando de algo que quiere hacer para proteger a los consumidores. Esto porque cada vez hay más molestia por la creación de los conocidos en inglés como los data centers, estos centros de recolección de data que